Análisis al marco conceptual para la información financiera. Es de importancia conocer los conceptos que se señalan en el marco conceptual, ya que estos nos ayudarán a entender de aquí en adelante las normas de información financiera. Ten presente, eso sí, que el marco conceptual en sí no es una norma. Si no es una norma, te estarás preguntando qué es el marco conceptual. Podríamos decir que es el soporte teórico que describe los conceptos básicos a partir de los cuales se preparará la información financiera con propósito general. ¿Cuál es la importancia entonces de este marco conceptual? Bueno, ayudará a las partes a entender las NIF. Servirá de base para que el IASB pueda desarrollar nuevas NIF. Y finalmente ayudará a los preparadores de estados financieros a desarrollar políticas contables. ¿Qué son las políticas contables? Bueno, las normas de información financiera las describen como los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. ¿Qué se entiende entonces por información financiera con propósito general? Son informes que proporcionan información financiera sobre recursos económicos de la entidad o empresa que informa, derechos de los acreedores en contra de la entidad, cambios de dichos recursos económicos y derechos contra la entidad. Los estados financieros con propósito general son aquellos que pretenden cubrir la necesidad de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a su medida específica. Los usuarios que requieren esta información se pueden clasificar en dos grandes grupos: usuarios internos, dentro de los cuales destacan gerentes, directores y accionistas, y usuarios externos, como por ejemplo clientes, proveedores, acreedores, entidades reguladoras o inversionistas. Este marco conceptual está contenido en 8 capítulos distribuidos en 92 hojas. Dentro de los capítulos, el marco conceptual nos hablará sobre las hipótesis fundamentales. También identificará las características cualitativas de la información financiera útil, que las clasifica en dos grandes grupos: en características cualitativas fundamentales y en características cualitativas de mejora de la información. En otro capítulo, el marco conceptual reconocerá los elementos que forman parte de los estados financieros, siendo estos los siguientes: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Estos elementos deben ser reconocidos para incorporarlos a estos estados financieros, es decir, tenemos que asignarle un valor, y cuando le asignamos un valor vamos a aplicar el concepto de medición. Analicemos las hipótesis fundamentales. El marco conceptual señala que son dos. La primera es la base de la acumulación o el devengo, y la segunda la puesta en marcha. Con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la base de la acumulación o el devengo contable. ¿Qué significa esto? Significa que los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocerán cuando estos ocurren, y no cuando se reciba o pague dinero o un equivalente al efectivo. Los estados financieros se prepararán normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento y continuará su actividad dentro de un futuro previsible. Aquí estamos aplicando la puesta en marcha. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma significativa la escala de sus operaciones. El marco conceptual en uno de los capítulos reconoce las características cualitativas de la información financiera útil, dentro de las cuales la conforman dos grandes grupos. Por un lado tenemos las características cualitativas fundamentales, que destacan la relevancia, la materialidad o importancia relativa y la representación fiel.
Y por otro lado, tenemos las características cualitativas de mejora de la información, dentro de las cuales destacamos la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. ¿Qué son los estados financieros? Podríamos decir que son informes pertinentes que se presentan de una manera estructurada. Un conjunto de estados financieros básicos está conformado por el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados y otros resultados integrales, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y finalmente las notas explicativas a los estados financieros. Estos estados financieros están conformados por elementos que el marco conceptual los identifica, siendo estos los siguientes. Por un lado, tenemos los activos, pasivos y patrimonio, que están relacionados con la situación financiera. Y por otro lado, tenemos los ingresos y gastos, que están relacionados con el rendimiento financiero. Podemos decir entonces que un activo es un recurso económico presente controlado por la entidad que proviene de sucesos pasados y que por el cual se espera obtener beneficios económicos. Por otro lado, el pasivo se puede definir como una obligación presente de sucesos pasados que se cancelará o liquidará con la entrega de un recurso, es decir, con la entrega de un activo. El tercer elemento es el patrimonio, que el marco conceptual lo define como la parte residual de los activos una vez deducidos sus pasivos. El cuarto y quinto elementos son los ingresos y gastos. Estos producen cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores que reflejan el rendimiento financiero. El marco conceptual nos señala que tenemos que reconocer estos elementos. Entonces, ¿qué es el reconocimiento? Podríamos decir que es el proceso de incorporación de una partida que cumple la definición de activo, pasivo, patrimonio o gasto en los estados financieros. Cuando lo reconocemos, tenemos que medirlo, es decir, asignarle un valor. Para ello, tenemos que seleccionar una base o método particular de medición. El marco conceptual señala algunos, como por ejemplo el costo histórico, el costo corriente, el valor realizable y el valor presente. Esperando que este pequeño análisis del marco conceptual sea de utilidad, te invitamos a descargar el material de la maleta didáctica a fin de que puedas profundizar aún más estos contenidos. Por tu atención, muchas gracias y nos veremos en una siguiente cápsula.